¿Qué tal, amigos? Somos estudiantes de segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en este video hablaremos un poco de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos, de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. A continuación veremos algunas partes del cerebro y cómo se relacionan. Bueno, la corteza cerebral es la capa externa del encéfalo o del cerebro. Su exterior se conoce como sustancia gris y se compone principalmente de somas neurales y axones, y en el interior se compone por axones. También se compone por dos hemisferios, que es el izquierdo, que se considera como el dominante, y tenemos el derecho, donde tenemos el reconocimiento de caras. En el izquierdo tenemos funciones principales como es el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento. Tenemos la ciencia y la matemática, la escritura, los números, el control de la mano derecha, y tenemos en el derecho, en el hemisferio derecho, tenemos funciones principales como la conciencia artística, la creatividad, la imaginación, intuición, perspicacia, pensamiento holístico. Tenemos también la conciencia musical, el sentido espacial y el control de la mano izquierda. Dicho de otra manera, estos hemisferios son inversos, es decir, el hemisferio izquierdo hace control de la parte derecha y el derecho hace control de la parte izquierda. También cabe resaltar que si alguno de estos, en las lesiones de alguno de estos lóbulos, si es el lóbulo izquierdo, se podría decir que podríamos perder el habla en la parte sensitiva, y si la lesión es en el lóbulo derecho, afectaría la parte motora del cuerpo. Cada hemisferio también se divide en 4 áreas conocidas o llamadas como lóbulos, que se nombra según su posición en la corteza cerebral. Tenemos el lóbulo frontal, que es la parte que está resaltada de fucsia. En este encontramos funciones principales como el movimiento, la inteligencia, razonamiento, resolución de problemas, la conducta, la memoria, la personalidad. Tenemos también el lóbulo parietal, que está resaltado de amarillo. Este tiene funciones principales como es la inteligencia, el razonamiento, distinguir entre mano izquierda y derecha, también el lenguaje, las sensaciones y la lectura. Seguimos con el lóbulo temporal, que está resaltado de color verde, en el cual tiene funciones principales como el habla, la conducta, la memoria, la escucha, la visión y las emociones. Tenemos también el lóbulo occipital, que está resaltado de color morado o púrpura, el cual tiene la función principal, que es la visión. Luego está de color azul la parte del cerebelo, en el que su función principal se basa en el equilibrio, la coordinación, el control fino de los músculos. Y tenemos también la parte del tronco cerebral, que es la parte que lo sostiene, y además tiene funciones principales como la respiración, la presión arterial y latidos cardíacos. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen una sola proyección y estas se ramifican en 2 prolongaciones, una de las cuales funciona como axón rama central,
mientras que la otra recibe señales y funciona como dendrita, rama periférica. Son características de las neuronas localizadas en los ganglios espinales y el núcleo mesencefálico. Tenemos las bipolares, tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras localizadas en retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Multipolares presentan un axón y dos o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. Funcionalmente, las neuronas se clasifican en tres categorías: neuronas sensitivas, aferentes, neuronas motoras eferentes y las interneuronas. Las neuronas sensitivas aferentes transmiten impulsos desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras, dolor, glándulas y vasos sanguíneos. Las neuronas motoras eferentes conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras, al igual que las sensitivas. Existen neuronas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulos hacia el músculo esquelético, mientras que las segundas transmiten impulsos involuntarios al músculo liso y glándulas. Y las interneuronas conectan unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas. Los seres humanos obtienen el ácido fólico a través de diferentes fuentes: animal, vegetal y determinados suplementos alimenticios. Su presencia en animales es escasa y se localiza principalmente en el hígado, leche y sus derivados. Por lo contrario, el reino vegetal es muy rico en vitaminas, y especialmente en legumbres, cereales integrales, vegetales de hoja verde, germen de trigo y frutas. Hasta el momento, los suplementos vitamínicos en forma de píldoras han dado buenos resultados contra el déficit de ácido fólico. Sin embargo, su difícil accesibilidad en países poco desarrollados hacen que estas medidas sean insuficientes. Entre las estrategias de esa resolución desarrolladas por los numerosos investigadores, destaca la biofortificación de cultivos empleados técnicas de ingeniería genética. Esta vitamina está constituida por 3 piezas, cada una de las cuales se forma en uno de estos comportamientos. Aumentando el contenido de cada una de esas piezas, podemos lograr un aumento de la pieza final, que es el ácido fólico o vitamina B9. Bueno, la pregunta es: ¿cree que estas enfermedades genéticas pueden cambiar con los años al aumentar el consumo de ácido fólico? Bueno, para dar respuesta a este interrogante debemos hablar de las dos caras de la moneda. Por un lado están los niños que nacen con enfermedades debido a la deficiencia de ácido fólico, ya sea espina bífida, que es una malformación que deja inválido al bebé, o también está la anencefalia, que es cuando se nace sin cerebro. Esta pues ocasiona la muerte al instante o a los pocos días de vida. Estas enfermedades no tienen una cura como tal y la ingesta de ácido fólico no provocaría mayores cambios para el bebé. Mirando por el otro lado están las mujeres que ya han tenido problemas pues en el parto, que han tenido bebés con estas enfermedades pues por falta de ácido fólico. ¿Qué se les recomienda? Se les recomienda aumentar la ingesta de este para evitar que en un futuro embarazo el bebé pueda padecer de dichas enfermedades. O sea que pueden evitar más adelante tener un bebé con estos mismos problemas, siempre y cuando tengan una buena dieta que les dé el ácido fólico que necesitan. A continuación les voy a hablar acerca de las enfermedades genéticas que pueden estar asociadas a la deficiencia del ácido fólico. Primero vamos a hablar de qué es el ácido fólico. El ácido fólico es una clase de vitamina B
y se encarga de ayudar al organismo a crear células nuevas. También ayuda a prevenir los defectos de las enfermedades denominadas defectos del tubo neural. También podemos encontrar el ácido fólico en una gran cantidad de alimentos, como son las verduras de hojas verdes, frutos secos y pescado azul, entre otros. El ácido fólico es hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua. Esto quiere decir que las cantidades de vitamina D sobrantes son expulsadas del cuerpo a través de la orina, a diferencia de otras sustancias que sí son almacenadas en el cuerpo. Con el ácido fólico no sucede esto, de ahí es la necesidad continua de ingerirla a través de los alimentos o de comprimidos complementarios. Estas enfermedades se desarrollan durante el primer mes de embarazo, las cuales son la espina bífida, que es una de las causas principales de discapacidad infantil. Se trata de una malformación congénita del tubo neural que se desarrolla durante la gestación. Se basa en la falta de función de uno o varios arcos vertebrales y provoca que la médula espinal se quede sin protección ósea. La anencefalia se trata en la falta del cerebro o en el feto y consiste en un grave subdesarrollo del cráneo y del cerebro de recién nacido. Es una de las anomalías del tubo neural más comunes y es un defecto congénito que afecta a los tejidos que crecen el cerebro y en la médula espinal. El encefalocelio es un tipo de defecto de nacimiento raro del tubo neural que afecta el encéfalo. El tubo neural es un canal estrecho que durante la tercera y cuarta semana del embarazo se pliega y cierra a fin de formar el encéfalo y la médula espinal. El ataque cardíaco. La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. La anemia se produce por falta de glóbulos rojos o la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos y esto genera cansancio.